Bien. Bien, empezamos a desarrollar lo que es los problemas y nos dice que efectuemos esta operación. Nos dan 16 a la 1 cuarto más menos 32 elevado a la 2 quintos más 81 elevado a la 3 cuartos. Bien. Descomponemos en números primos. El 16 está descompuesto por 2 elevado a la cuarta elevado a la 1 cuarto, que nos da la expresión matemática ahí. Lo sumamos y descomponemos 2 elevado a la quinta, porque esa es la descomposición de 32 elevado a lo que es a la 2 quintos de dicha operación, sumado a la 3 cuartos, que es básicamente 81 descompuesto, y esto está también elevado a lo que es 3 cuartos, ¿no? Entonces, aplicamos lo que es teoría de exponentes. Aplicamos las fórmulas. ¿Se acuerdan que cuando había paréntesis esto sale y multiplica a lo que está afuera, ¿no? Entonces nos va a quedar que 2 está elevado a lo que es 4 por un cuarto, ¿no? Sumado a la menos 2, perdón, sumado a lo que es la expresión menos 2 elevado a lo que es 5 por lo que es la división 2 quintos. A esto se le suma lo que es 3 elevado a lo que es 4 por 3 cuartos. Bien, lo que se va a hacer aquí es básicamente de que como esto está en una multiplicación y si ambos son iguales, por lo tanto estos se van a dividir, ¿no? Entonces la división de esto va a ser igual a 1, 5 y quinta, cuarta y cuarta. Bien, entonces nos queda lo que es 2 más, pero acá en el menos 2 está elevado a una potencia par. Entonces cuando un número negativo está elevado a una potencia par, básicamente por lo que es álgebra, va a quedar siendo positivo. Y esto se le suma lo que es la potencia de 3 al cubo. Y esto daría igual a 27. Entonces, 27 más 4 es 31. Más 2 es 33. 33 va a ser lo que es nuestra respuesta. Bien, acá nos dan lo que es nuestro segundo problema. Nos dicen 2 tercios elevado a la 6 por 9 cuartos elevado a la 9 por 8 sobre 27 elevado a la cuarta. Lo que nosotros vamos a hacer es básicamente descomponer. Entonces decimos 2 tercios, no lo descomponemos ya que ambos son números primos, elevado a la sexta, pero acá 9 sí se puede descomponer y esto se puede descomponer como 3 al cuadrado, ¿no? Y esto está dividido al 2 al cuadrado. Y todo esto está dividido a la novena. Se multiplica como 2 al cubo, que es 8, y se divide entre 3 al cubo, que es 27. Bien, y todo esto elevado a la cuarta. Hasta ahí, todo correcto. Bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer
es sacar estas expresiones. Pero nosotros nos damos cuenta aquí que tiene una potencia donde se está uno adentro y otro afuera. Entonces aplicamos fórmula. Tenemos lo que es 2 tercios elevado a la 2 sextas, perdón, elevado a la sexta por, entonces acá dejamos 3 medios y este cuadrado, porque tanto el numerador como el denominador se está repitiendo, va a salir a multiplicar al número 9. Correcto. Entonces 2 tercios se vuelve a repetir la misma fórmula. La potencia va a salir a lo que es multiplicar a la otra potencia. Bien, entonces sería 2 tercios, correcto. Vemos que acá tenemos dos bases iguales. Y en una multiplicación, cuando son dos bases iguales, los exponentes, ¿qué van a hacer? Sumarse. Entonces, acá se van a sumar el exponente 6 más el resultado de la otra operación. 3 por 4, 12. Y a esto se le va a multiplicar 3 medios del resultado de lo que es la operación 2 por 9, que es igual a 18. Bien, entonces acá tenemos que 6 más 12 es igual a 18. Y acá vemos que tienen misma potencia. Entonces, al tener misma potencia también puedo decir 2 por 3. Acá 2 por 3. Dividido entre 3 por 2. Y esto va a ser elevado a la 18. Vemos que tanto arriba como abajo se ven iguales. Entonces, al verse iguales en una división, la respuesta va a ser la unidad, ¿no? Entonces, la respuesta sería 1. ¿Fácil o difícil, chicos? Fácil, ¿no? Bien, nos vamos a lo que es el tercer problema. Nos dicen, esta expresión está elevado al cubo y esta expresión está elevada al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a introducir este 3. Va a afectar a lo que es estos multiplicandos, igual en la parte del denominador. Va a afectar el 2 a los multiplicandos. ¿Cómo así, profesor? Les explico. Acá en la parte interior vemos que a está elevado al cubo, perdón, a está elevado al cubo multiplicado por b elevado al cuadrado, ¿no? Bien, pero esto está afectado por un 2, entonces ese 2 va a ser afectada también por el 3, ya que estamos metiendo la potencia a lo que son los exponentes interiores. Y esto va a ser multiplicado por a elevado al cubo por b elevado a la 3 por 3, ¿no? Ya mencioné el por qué. ¿Por qué? Porque este multiplica este, ¿no? Entonces, acá en la parte del denominador, básicamente va a quedar como AB elevado al cuadrado, ya que está siendo afectado. Esto es todo esto elevado a lo que es al cubo, multiplicado por el 2, que es el de afuera. Todo esto multiplicado por A elevado al cuadrado por B elevado al cuadrado. Bien,
Ah, el resultado de todo ello va a ser igual a lo que es la división. Arriba va a quedar lo que es a al cubo por b elevado al cuadrado. Todo esto elevado a la sexta, ¿no? Multiplicado por a elevado al cubo por b elevado a la sexta, a la novena, perdón, porque 3 por 3 es 9. Bien, en la parte del denominador tenemos ab elevado al cuadrado sobre, perdón, por el exponente 6 por a elevado al cuadrado por lo que sería b al cuadrado, ¿no? Bien, vemos que acá estos de aquí son bases iguales, ¿no? Y en una división lo que son bases iguales, los exponentes se van a restar. Entonces acá la división de a al cubo entre a al cuadrado va a ser a. Escribo. La división de a al cubo entre a al cuadrado va a ser igual a, ¿no? Entre por lo que sería b a la novena sobre b al cuadrado. Y esto sería b elevado a lo que es la séptima. Por el 6 va a afectar tanto al 3 y al 2, que está en la parte del numerador. Entonces quedaría a elevado a las 6 por 3, que es 18, bien, por b elevado a lo que es 2 por 6, que es igual a 12, sobre el a, como está en paréntesis toda esa expresión, va a ser afectado por el 6. Y esto va a ser igual a lo que es a la sexta por b al cuadrado. El b al cuadrado va a ser afectado por el exponente 6. Entonces va a ser igual a 12. Todo esto multiplicado, perdón, todo esto va a ser igual a s, ¿no? Entonces, donde s, acá vemos que tanto el numerador como el denominador se está repitiendo, si se dan cuenta. Aquí y aquí se va a dividir. Por lo tanto, va a quedar la unidad. Vemos que acá está lo que es esta expresión multiplicada por este. Se van a sumar sus exponentes para terminar dando la división con la base de abajo. Entonces vamos a decir que a elevado a lo que es 19 va a estar siendo multiplicado por el b, ¿no? Elevado a lo que es la séptima. Todo esto dividido entre a elevado a la sexta. Bien, entonces como dije anteriormente, a la 19 está dividido entre a la sexta. Entonces el resultado de todo esto va a ser igual a la resta de esta expresión. ¿Cómo así, profesor? Bien, acá le explico. Esto va a ser igual a elevado a la 19 menos 6. Todo esto va a ser multiplicado por la otra expresión, b a la séptima. Entonces, donde decimos de que s va a ser igual a elevado a la 13 por b elevado a la séptima. Y esa sería la respuesta de esta expresión.
Bien, nos da el problema número 4 la siguiente expresión. 5 elevado a la cuadrado, elevado a la cero, elevado al cubo, elevado al cuarta, elevado al cubo, elevado a... Miren, miren, miren. No se, no se atolondren, miren. Desde aquí ya se puede ir desarrollando el problema. ¿Cómo así, profesor? Miren. ¿Ven toda esta expresión? Perdón. Vamos a cambiar el color. Acá. ¿Ven toda esta expresión? ¿Ven? Todo esto va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque un cero elevado a un número va a seguir siendo cero. ¿No es así? Entonces, quedaría de que esto va a ser igual a lo que es 5 elevado al cuadrado elevado a la cero. Y esto va a ser igual a 5 elevado a la uno, porque 2 a la cero es igual a uno. Entonces esto va a ser igual a 5. Y esa sería mi respuesta. Bien, el problema número 5 nos da esta expresión. Nos dice que resolvamos dichas raíces con un con una variable x elevada a la sexta, y todo esto está elevado a la quinta. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es meter fórmula. Y al meter la fórmula nos damos cuenta que como son raíces y están siendo todas estas afectadas al mismo número, es decir, a la misma expresión x a la sexta, entonces los, las raíces van a pasar a lo que es multiplicar. Entonces vamos a multiplicar 3 por 2 por 5, ¿no? Y esto va a ser x a la sexta. Toda esta expresión está elevado a la quinta. Bien, entonces la consecuencia de esta expresión básicamente es la raíz de 3 por 2, 6, por 5, 30. Y acá el exponente de afuera va a pasar a multiplicar al exponente de adentro. Y esto va a ser igual a 6 por 5, ¿no? Entonces acá quedaría la raíz de 30 y acá quedaría elevado a la 30 el x. Entonces yo me doy cuenta que tanto en el exponente como en el radical están siendo los mismos números. Y al ser los mismos números va a quedar como respuesta el numerador. Perdón, el número. Y el número en esta ecuación va a ser siendo x. Entonces, esa sería mi respuesta. Bien, esta expresión o este problema se va a desarrollar con esta idea. Nosotros habíamos dicho en la teoría de que cuando un radical está siendo afectado a dos multiplicandos, estos van a ser separados con la misma raíz, ¿no? Entonces, esta misma idea va a surgir así. ¿Pero de qué forma? De la siguiente forma. Por ejemplo, acá yo tengo 2 por 2 en la parte interior de la raíz, y esto va a ser afectado por esta misma raíz. Entonces sería 2 veces 2, porque acá hay 2 factores. Entonces, si acá el problema me dice que hay 15 factores, entonces yo voy a decir que esto va a ser igual a 2 elevado al cuadrado. ¿No lo creen así? ¿Pertinentes? Bien, entonces acá también yo voy a decir que 4 está elevado a los factores que nos menciona ahí. Está elevado a la quinceava, ¿no? Y esto está restado en 2 elevado a la quinta. Todo esto
elevado al cuadrado, donde m va a ser igual a lo que es 2. Voy a descomponer el 4 y digo que 2 está elevado al cuadrado y a su misma vez esto está elevado a la 15, pero dividido entre 3, ¿no? Y esto está restado entre 2 elevado a la 5 por 2. ¿Por qué? Porque está en una potencia de potencia, donde sus mismos exponentes se multiplican cuando están entre paréntesis. Bien, a todo esto voy a decir de que me va a ser igual a 2 elevado al cuadrado por la división 5 menos 2 elevado a la 5 por 2. Sorpresa. Mismos números, diferencia. ¿A cuánto va a salir, muchachos? 0. Esa sería su solución de este problema.